Nosotros en este momento vamos a hacer conexión con la doctora Andrea Manjarres, que ya está con nosotros. Como decíamos hace un momentito, ella va a hablar acerca de Terian versus Furries, que son dos nuevas etiquetas de identidad y fanatismo, dice acá en el guión del día de hoy. Pero hay otra cosa, doctora, también hay unos hobby dogging que surgen en Alemania. Y hay los que hacen carrera de motores sin motores y los que hacen carrera de caballo con Equitación. caballito de palo, Sí, de sí, equitación con equitación, caballo. sí. O sea, ¿qué está pasando en el mundo, querida doctora Andrea? Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, exactamente. Vemos unos fenómenos bastante interesantes y, bueno, preocupantes. Como sabemos, pues los Terian, pues son estas personas que expresan sentirse profundamente identificadas con un animal, ¿sí? Eh, y pues esto ha generado una cantidad de burlas en redes sociales, alarmismos morales, también reacciones de tipo religiosa. O sea, en la última semana vemos inundado tanto los medios de comunicación como las redes sociales hablando de todos estos temas. Pero hoy vamos a tratar de analizarlo, ¿sí? Desde la perspectiva de la psicología y finalmente dar algunas recomendaciones a los padres porque pues estos fenómenos son mucho más comunes en los jóvenes. Sí encontramos algunos adultos, pero son mucho más comunes en los jóvenes, ¿no? Entonces, mm, ¿qué está pasando realmente? Desde la psicología evolutiva y el del desarrollo sabemos que la adolescencia es una etapa básica de búsqueda de la identidad. O sea, ¿quién soy yo? Es la pregunta que todos resolvemos en la adolescencia. El cerebro de un adolescente todavía está en proceso de maduración, especialmente en las áreas relacionadas con la identidad, con la regulación emocional y con la pertinencia. Entonces, tenemos un elemento muy importante hoy en día, que es toda la era digital, ¿no? Todo el Internet, todas las redes sociales. Entonces, la identidad en la era digital se construye de una forma más visible, performativa, grupal. Digamos que antes existían movimientos en los diferentes países, pero como no había una estrategia tan masiva y tan rápida de difusión como lo hay hoy en día a través de las redes sociales, pues digamos que no veíamos estos impactos tan fuertes, ¿sí? Entonces, muchos jóvenes hoy no solo buscan quiénes son, sino buscan a qué grupo pertenecer. Entonces, estas comunidades digitales ofrecen un sentido de pertenencia, una validación, unas narrativas compartidas, una identidad estructurada. Entonces, el problema básico que podemos tener acá es esa pregunta que se están haciendo nuestros jóvenes de quién soy yo y a qué grupo pertenezco, ¿sí? Que esto es muy poderoso y eso no es novedoso ni nada de eso, o sea, es un proceso normal que ha venido ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ahora con estos procesos identitarios. No, algunos me dicen, bueno, pero esto es un trastorno, ¿sí? Como decimos en palabras llanas, esta gente está loca, pues formalmente no. O sea, si vemos los manuales diagnósticos, el DSM y el CIE-11, pues no tienen como tal una categoría todavía, ¿cierto? Pero sí es importante entender que hay ciertas preguntas que nos tenemos que hacer con estas personas que se identifican de esta forma como no humanos. Eh, por ejemplo, por un lado, la conexión con la realidad. O sea, ¿está consciente de que es un ser humano, pero que tomó esa decisión o se desconectó de la realidad? Segundo, la funcionalidad. O sea, es una persona que puede estudiar, trabajar, estar en familia, estar en sociedad, ¿sí? Sí, probablemente no, porque si estamos hablando de que las personas que se identifican como Terian están la mayoría del tiempo personificados, ¿cierto? Con estas máscaras, colas, disfraces de otro tipo. Veíamos en estos días una publicación que se ha hecho viral también de un joven en Japón.
con un disfraz de serpiente, ¿no? Arrastrándose por el suelo. Entonces, desde luego, esto impide cosas como el trabajo. Muy probablemente en su trabajo no le permiten y con esta personificación y haciendo sonidos de animales y movimientos como animales, no les va a permitir el ayudarse a esto. Ahora, esto no es nuevo. Déjenme contarles que la primera vez que empieza a aparecer este término es en 1992 cuando empiezan estos grupos de chat, cuando empieza toda esta era del internet, empiezan grupos que empiezan a publicar, que se identifican con animales y tal. Entonces, esto ha ido evolucionando. Lo que pasa es que en el 2020, con la pandemia, ¿sí? Con la pandemia nos ocurre que las personas se han vuelto mucho más apegadas a las redes sociales, se desarrollan mucho más las redes sociales, los videos, las comunidades digitales dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, importante también como clarificar esto, o sea, esto no es un fenómeno que nació ayer, esto viene en evolución desde la década de los 90, ¿sí? Ahora, em, esto significa también que tenemos que mirar lo que es el contexto emocional, el entorno familiar, la historia de apego, la autoestima y el nivel de vulnerabilidad social, ¿sí? En muchos casos, la identificación intensa, como puede funcionar, ¿cierto? Como una metáfora simbólica, mecanismos de afrontamiento, búsquedas de control o canal de expresión emocional. Entonces, esto los puede llegar a estas personas a no ser funcionales, incluso a causarse problemas físicos también, ¿no? Tantas horas en estas posturas, en cuatro patas, arrastrándose por el piso, haciendo todos estos sonidos guturales. También algunos han llegado al extremo y ya lo están notificando a no ir al médico, sino a los veterinarios, incluso a cambiar su alimentación. Entonces, todo esto genera riesgos para la salud mental y física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa en este momento histórico donde estamos? Que hay unas fronteras identitarias que son más fluidas, ¿sí? Porque antes uno decía, no, yo me identifico con un grupo, un partido político, yo me identifico con un deporte, yo me identifico, bueno, antes habían estos chicos, los metaleros, sí, pero digamos que habían ciertos límites dentro de estas culturas urbanas, pero ahora como que estamos en una flexibilidad social y cultural donde todo es aceptado y donde con el discurso de la inclusión y del respeto hemos dicho que todo está válido, ¿sí? Todo es válido, bueno, hay que respetarlo, así se siente. Y las redes sociales amplifican estos nichos, o sea, realmente no sabemos qué tantas personas en el mundo en este momento se identifican con animales y de verdad quieren un estilo de vida de esta forma, sino que también las redes sociales lo muestra de una manera muy grande. Ahora, ¿qué llama la atención? ¿Sí? Normalmente los países latinoamericanos somos más conservadores y mucho más demorados en que lleguen estas modas, pero ¿qué nos está asombrando? Por ejemplo, Argentina, ¿cierto? Este desfile de Terian, un colegio que se abrió y aparentemente parecía un colegio de estos de perritos, pero no, era para enseñarle a las personas que se identificaban como perros a comportarse como perros, a ladrar como perros. Esto llama la atención, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, que somos mucho más conservadores con nuestra cultura y que normalmente las normas de casa son mucho más fuertes, ¿no? El control de las familias. Entonces, ¿cuál es el riesgo que aparece con todo esto? Un aislamiento social extremo, que ellos solamente se sientan identificados con otras personas que tienen estas ideas, que se sientan de esta manera. La ruptura con la realidad, o sea, llevan de pronto tanto tiempo en este video de que me conecto con el gato, con el perro, con el zorro, que pueden llegar a perder la realidad, ¿no? Eso mismo le pasa incluso a los actores, cuando están en un personaje, duran mucho tiempo, ellos mismos dicen, me perdí, o sea, me olvidaba quién era yo. Y hay gente ha tenido serios problemas de contacto con la realidad.
un rechazo escolar, un rechazo en el contexto laboral, un ciberacoso, porque también hay muchas otras personas que están diciendo, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Y cuando esta búsqueda de la identidad reemplaza completamente este desarrollo personal que debemos de tener. Sí, entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. Entonces acá hay que preguntarnos en este punto cómo es que estamos criando a nuestros hijos y qué está pasando. A ver, hay cosas de las que debemos hablar. Es normal que en estas etapas de adolescencia tengan crisis de identidad. Ah, yo no sé qué soy, no sé para dónde voy, no sé a qué pertenezco, pero allí es donde tenemos que recuperar nuestros valores. Nuestra identidad se construye a partir de una combinación de varios grupos a los que pertenecemos, como yo tomo varias cositas y soy una mezcla única. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cuál es mi dominicanidad? ¿Cierto? Como, ¿qué nos identifica a los dominicanos? ¿Cómo somos los dominicanos? Y digo somos porque ustedes saben que yo soy hija adoptiva de esta tierra. ¿Cómo somos los dominicanos? ¿Qué nos identifica a nosotros? Son cosas que debemos de hacer. O sea, ¿cuál es la respuesta en este momento? Rescatar esa identidad dominicana. Pero además de ese contexto macro, uno dice, bueno, esta familia, los Majarré, los Herrera, los Fernández, sí, ¿cuál es? Sí, la familia a la que yo pertenezco, ¿qué identifica a esta familia? Esta familia es de deportistas, esta familia de muchos abogados, en esta familia hay estos valores religiosos, ¿qué identifica nuestras familias? Sí, eso es importante, de resaltar nuestras cualidades humanas. O sea, son cosas que deberíamos de trabajar y de hablar muy claramente con nuestros chicos y que se sientan orgullosos de. Yo me acuerdo mucho una frase que papi, por ejemplo, decía, los Majarri somos muy inteligentes, valemos por lo que somos y no por lo que somos y sabemos y no por lo que tenemos. Y era una frase que nos lo repetía todo el tiempo, ¿no? El estudio, el trabajo, la base del éxito, los Majarri somos así. Entonces, era una cuestión de, ok, identificarme quién soy latina, soy colombiana, mi familia es así, para ir construyendo mi propia identidad. Entonces, animar primero estos discursos donde como familia y como nación rescatemos nuestra identidad. Segundo, cuando aparecen nuestros hijos con estas inquietudes de, ay, yo me creo un perro, un gato, me siento identificado, ¿qué? Bueno, no lo ridiculicemos porque empeoraría la situación y hay que confrontarlos, pero no de manera agresiva, ¿sí? Porque si probablemente no hay una relación tan cercana con los padres, se han distanciado quizás porque los padres están trabajando, no comparten el suficiente tiempo, bueno, varios factores, entonces hay que ser fuertes con nuestra postura como padres, pero sin llegar a ser agresivos. Igual es importante entender que cuando nosotros como padres trazamos unos límites, no es para ponerlos en discusión. O sea, hay cosas que simplemente se trazan y hay normas en casa que son innegociables, ¿sí? Pero tenemos que buscar cómo hacemos esto sin perder la comunicación y sin llegar a que nuestros hijos lleguen entonces a un aislamiento, a que no se sienta parte de esta familia, ¿sí? Hay que preguntarle qué te significa para ti sentirte así, qué te gusta de esta comunidad, qué de bueno tiene identificarse con, ¿sí? O sea, hay que empezar a cuestionarle. ¿No te gusta la vida del ser humano? O sea, y ahí uno le rescata por decir algo, ah, te gustan las redes sociales, chévere, pero es que los perritos, los gaticos no ven redes sociales. ¿Sí? Ah, ¿a ti te gusta ir a los resorts? Ah, pero es que a la playa, sí, al spa, todo eso no, es que no lo hacen los animales. Sí, entonces todo el tipo de cosas que le gusta, ah, te gusta jugar con los amiguitos, pero es que eso no lo hace el perro y el gato. ¿Sí? Entonces, para que vea las diferencias que aparentemente son muy obvias, ¿verdad? Pero que en ese momento se le están perdiendo, ¿no? Entonces, trazarle normas, crearle más fuerte rutinas, ojo con la supervisión de lo digital, o sea, no esperemos a que nuestros hijos lleguen con estas ideas, sino recordemos que hace mucho tiempo nos están diciendo, el uso de pantallas excesivo es dañino. Recuerden que cada vez se está restringiendo el uso de redes sociales en la mayoría
en muchos de los países, 14, 16 años antes de eso está prohibido ya en varios países. Deberíamos de seguir esto, o sea, esto debería ser un asunto que prenda alarmas, ¿sí? Porque esto se difunde a través de estas redes sociales, donde en República Dominicana el gobierno, ¿verdad? El Estado también asumiera en términos legislativos prohibir, como se han hecho en otros países, el uso de redes sociales, la creación de cuentas a tempranas edades. Sí, antes de los 16 años, no. Los padres lo mismo. Ojo con la cuestión del uso, de la cantidad de tiempo que tienen nuestros hijos. No comprarle un celular, no comprarle la tablet a un niño. Sí, con un plan, con internet ilimitado. O sea, porque a todo esto es a lo que lo estamos exponiendo. Sí, después decimos, ¿y dónde este muchacho, esta muchacha saca estas ideas? Pero es que usted se lo dio, se lo brindó, le dio su dispositivo sin ningún control, sin ninguna manera de hablar con ellos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y asumir la responsabilidad que tenemos como padres. Y desde la primera vez que empiecen con esto, también busquemos ayuda profesional para orientar a toda la familia. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en el estudio. Claro, lo único que es un tema que hay que tratar las diferentes aristas que tiene, pero ya en adelante, ¿verdad? Veremos a ver cómo tratamos con usted algunos otros aspectos. Gracias, muchas gracias por el tema del día de hoy, siempre interesante. La doctora Andrea Manjarrés, directamente desde Colombia. Muchas gracias, pase buen día.